oportunidad de poder darles una plática. Bueno, como todos ya saben, soy Nelly, algunos o la mayoría me conocen ya sea por clases o personalmente, y para los que no, bueno, a lo mejor en algún momento nos vamos a topar por ahí. Cuando decidí dar la plática, dije, bueno, yo la quiero dar la formación del pensamiento alemán, porque a mí es algo que me gusta mucho. Yo estudio filosofía, ya voy a terminar, pero dije, bueno, no me voy a meter en rollos filosóficos, porque a mí sí me gustan, pero es meterlos en muchos líos existenciales a ustedes, que dije, no me voy a meter en esas cosas. Entonces decidí hacerlo de una manera vivencial, digamos. Para contar la historia o la formación del pensamiento alemán, es importante entenderlo a través de la vivencia propia, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Todos sabemos, o todos podemos tener, digamos, una intuición de que lo que es la formación de algo es un proceso, es un desarrollo. Y la formación del pensamiento de una nación, de un estado, de una población, de una comunidad, es muy parecida a la formación, al proceso y al desarrollo del pensamiento propio de cada individuo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué me gustó mucho a mí hablar de este tema o escogerlo? Les voy a decir un acontecimiento que sucedió en mi infancia. Yo tenía apenas, fue el 9 de noviembre de 1989. Ustedes saben qué pasó en esa fecha. Fue la caída del muro de Berlín. Yo estaba chiquita y yo vivo en la calle Berlín, curiosamente. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Algo muy curioso. De repente, bueno, yo estaba viendo la televisión con mi papá y de repente empecé a ver las noticias, ¿no? Te decía que se cayó el muro de Berlín. Y lo primero que hice fue que corrí a la ventana a ver cómo estaban tirando el muro. Y decía, están tirando el muro de Berlín, ¿cómo es posible eso? Entonces yo estaba asomada a la ventana, quería ver lo que estaba viendo en la televisión, quería verlo a través de mi ventana. Quería ver a toda esa gente que estaba también ahí, que se estaban manifestando, que estaban haciendo, etc. Yo quería verlos afuera de mi ventana. Entonces volteé y le dije a mi papá, papá, ¿dónde están tirando el muro? Y me dijo, en Berlín. Yo, pero no veo nada. Me dice, pues no, porque esto es una calle. Yo, ¿cómo que es una calle? Entonces me dijo, bueno, te voy a explicar. Y ahí fue cuando yo por primera vez tuve el sentido del mundo. El sentido del mundo, cuando eres una persona pequeña, no tienes una experiencia de lo que es el mundo en su totalidad, ¿sí? Y entonces es cuando te empiezas a formar tú la idea del mundo y empiezas a tener lo que es la presencia de la historia, la autoconciencia, comienzas a formarte sobre ello. Yo por primera vez, en ese acontecimiento fue cuando yo dije, existe algo más grande afuera de esta calle, ¿sí? Y hay algo que se llama Berlín, que está lejos de aquí. Entonces fue cuando al día siguiente llegó mi papá con un globo terráqueo, que yo todavía lo tengo ahí atesorado. Y lo más padre de ese globo terráqueo es que tiene todavía la URSS, o sea, ni siquiera dice Rusia. Entonces él me explicó lo que estaba sucediendo en ese globo terráqueo y me dijo, mira, aquí está Berlín. ¿Cómo? En eso tan chiquito, yo lo veía muy pequeño y me decía, este es el mundo, como tú lo ves, este globo terráqueo es un símbolo, es algo muy parecido a lo que es el mundo, a lo que tú ves, a ese horizonte azul, al cielo, a los paisajes, está representado en este globo terráqueo. Y dije, bueno, y desde ahí fue que mi interés empezó a crecer y más, bueno, por la forma en la que yo me desarrollé. Ayer tuvimos una plática con un alemán, con Peter Zeug, muchos de ustedes lo escucharon, y alguien me preguntaba, o él mismo dijo que él no era un típico alemán. Y a mí me pasa algo curioso, que me dicen, es que tú no eres una típica mexicana. Y digo, bueno, algo pasa que la formación del espíritu de uno, del pensamiento, que uno va cambiando. Y eso mismo pasa en las naciones, en la configuración de una nación en ese pensamiento. Entonces, bueno, este hecho que les cuento lo voy a utilizar como un anclaje para la elaboración, ¿sí?, de esa infancia alemana, de la infancia no de un niño particular,
sino de la Alemania que estaba apenas naciendo, que estaba creciendo y que se estaba desarrollando. Como ustedes saben, Alemania, a diferencia de otros países como Inglaterra, como Francia, Italia, España, no fue una nación sino hasta el siglo XIX. ¿Sí? Se unificó hasta el siglo XIX. Es una de las naciones más tardías en unificarse. Antes eran puros reinos. ¿Qué era lo que unificaba a todos los reinos, a todos los pueblos alemanes? ¿Alguien sabe qué era lo que los unificaba? El imperio. Algo más fuerte que el imperio. La religión. La religión era lo que unificaba, digamos, a los reinos. Era lo único que tenían en común. Porque pese a que hablaban el alemán, los dialectos, ¿sí? Entonces, lo que era lo más común, o el común denominador, después de la reforma luterana, pues era precisamente la religión. Era lo que los unía, era lo único que los unía. Y bueno, es hasta mediados del siglo XIX cuando se empieza a formar lo que es, digamos, la nación alemana, el reino alemán. ¿Qué es lo que va a suceder? Como todos los imperios, como todo el proceso de constitución, como en un individuo, en una persona, nosotros pasamos, por ejemplo, en nuestra infancia, ¿qué es lo que primero nos gusta? Los cuentos, las hadas, las mitologías, es lo primero que nos gusta, ¿a poco no? Cuando son niños a ustedes no les gusta saber cosas, pues no las entendemos. Cuando somos niños, ¿qué es lo que nos gusta ver? El superhéroe, los dioses, la guerra de Thor y grandes cosas, ¿no? Las cosas mágicas. Eso sucede en los pueblos primitivos. Lo que más les gusta es la mitología en un principio. Y eso era lo que constituía, digamos, el pensamiento más básico de un pueblo, la mitología, ¿sí? La mitología que nosotros conocemos más o con la que estamos más habituados es la mitología griega, ciertamente. Pero existen muchas mitologías, está la mitología maya, mitología azteca, mitología egipcia, romana, nórdica, etc. Hay muchas mitologías. Y la mitología germana es lo más parecido a la mitología nórdica, que también es heredera y que comparte mucho de la mitología griega. Esta mitología, ¿qué es la mitología? ¿Qué es el mitos? ¿Ustedes saben qué es el mito? ¿Qué es un mito? Pues desde mi punto de vista peyorativo es una mentira. No tiene que tener alguna raíz más, tal vez con más contenido que ahora no tenemos. El mito viene de la raíz griega, que significa es un relato, es un cuento, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una mentira, es un relato. Y ese relato le servía al hombre para configurar su mundo, ¿sí? Entonces la mitología era ese proceso de contar un cuento, una historia de la formación que tiene un pueblo o una nación sobre sí mismo. Por ejemplo, nosotros cuando somos chiquitos, a lo mejor queremos creer que somos extraterrestres o que somos hijos de Superman, etc. Eso mismo sucede con una nación y su mitología, ¿sí? Tienen que tener algo sobre lo cual fijarse y sobre lo cual empezar a crear, a configurar lo que es su mundo, ¿sí? La mitología germana tiene mucho de la mitología nórdica, es muy heredera de esta tradición, ¿sí? Y la mitología en gran medida se fue dispersando, porque hay algo que se llama el paso del mitos al logos. En Grecia se dio de una manera, en Alemania se dio de otra manera. El rompimiento de este mitos a logos, a lo que era la verdad, el conocimiento, se da de una manera muy distinta que es como se dio en Grecia, ¿sí? Se da esa fractura muy diferente por la razón en que el imperio alemán estaba formado de muchos reinos, ¿sí? Y que el proceso de cristalización del pensamiento se debió a la religión más que a otras cosas, ¿sí? Entonces, bueno, la religión fue la que sustituyó a la mitología, a esa forma de relatar el mundo, ¿sí? Para los alemanes. En el siglo XIX es un siglo particularmente rico, o es un siglo que a mí me gusta mucho estudiar, porque tiene muchas transformaciones. No es, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, ahorita vivimos con muchísimas transformaciones, pero no es lo mismo que ya estemos habituados a que en enero salga el iPad 2 y en septiembre tengamos el iPad 3. Eso es algo que está muy rápido.
Imagínense que nosotros estamos en un siglo en el que no teníamos ferrocarril y al día siguiente sí existe ya el ferrocarril. No teníamos fotografía, pero en el desarrollo de un año se realiza la fotografía, el cine. Todos esos son acontecimientos del siglo XIX. La Revolución Industrial. La Revolución Francesa es heredera de muchas de las ideas de la Ilustración y es el paso, o es el gran vínculo que hay para el siglo XIX, la formación del siglo XIX. ¿Ustedes saben cuándo fue la Revolución Francesa? 1789. 1789. Cuando se da la Revolución Francesa, ¿cuáles eran los ideales de esta revolución? Fraternidad, igualdad y libertad. Mientras los franceses estaban cantando la Marsellesa, ¿sí?, los alemanes todavía no estaban unificados. ¿Y qué es lo que hacen? Empieza un movimiento que se llama el romanticismo. El romanticismo alemán, en esas épocas, es heredero en gran parte de lo que es la Ilustración. Es una contracorriente que se da para el mecanicismo que se está dando en Francia, en Inglaterra, ¿sí?, con las revoluciones científicas, la revolución industrial y otros tipos de factores económicos y políticos que se estaban gestando en todas las demás naciones de Occidente, en Europa Occidental, ¿sí? Entonces en Alemania lo que se trata de rescatar, en ese sentido, en esta como contraparte, es, digamos, en primer es regresar a ese paso mitológico, ¿sí? Es regresar a la mitología básica, a esos relatos, ¿sí? ¿Qué más se va a dar? El paso al mitos va a estar muy adherido al arte, ¿sí? El arte en especial con la música. La música alemana relata los grandes cuentos mitológicos de la gran mitología germana, ¿sí? Tenemos a Wagner, ¿sí?, Beethoven, etcétera, etcétera, ¿sí? Ellos van a relatar lo que es la mitología alemana a través de la música. ¿Por qué la música es un lenguaje importante, más que la lengua misma? ¿Por qué la música creen ustedes que es un lenguaje importante? Porque es comprensible por la cuestión del sentimiento, no tanto por la razón. Exactamente. La música tiene la característica que puede traducir lo inefable. Ustedes saben lo que es lo inefable, lo que no se puede expresar con palabras, ¿sí? La música para los alemanes tiene un sentido muy especial. La música, por ejemplo, para Schopenhauer, ¿sí?, es la quinta esencia de la vida. Eso representa la música. La música, para Nietzsche, sin música la vida sería un error, por ejemplo, ¿sí? La música es el lenguaje que unía a los alemanes, así como unía a los franceses con la Marsellesa, también unía a los alemanes la música. Era el lenguaje que estaba configurando ese sentimiento que se estaba gestando en el siglo XIX, que es un siglo muy rico en muchísimas cosas, ¿sí? Son herederos también del siglo XVIII, que por ejemplo, cuando pasa la Revolución Francesa, ustedes saben que Napoleón invade Alemania, ¿sí? Cuando invade Alemania, imagínense que hasta ese entonces, pese a que estaba pasando la Revolución Francesa, ningún hombre europeo, ningún hombre occidental hasta ese entonces era consciente de su historia. Ninguno era consciente de su historia. Hasta ese entonces no se hacía historia. No había un sentido de historicidad. Es como cuando nosotros somos todavía pequeños, somos unos niños. Cuando somos niños no somos conscientes de la historia que estamos haciendo. Y llega un punto de quiebre en la vida, cuando somos conscientes de que algo hemos hecho, que hemos recorrido algo, que hemos recorrido una historia, y que esa historia nos ha formado hasta este momento, ¿sí? Y que esa historia nos configura como personas. Eso mismo estaba sucediendo en Alemania. Todo lo que estaba aconteciendo fuera de Alemania, ¿sí?, era un proceso que estaba formando a Alemania. Y los alemanes se hacen conscientes de esta historia, de estos acontecimientos que les están pasando, que los están configurando. Y por primera vez existe un sentido histórico, ¿sí?, en el hombre. Es cuando el hombre se asume por primera vez parte de la historia y del tiempo. Este ser parte de la historia y ser parte del tiempo lo va, de alguna manera, te da una visión un poco más
no global, pero en estos términos se llama cosmopolita, ¿sí? Porque eres ciudadano del mundo. Lo que pasa, así como yo veía a través de mi ventana para ver qué era lo que estaba sucediendo en Berlín, ¿sí? Es algo que me afecta. La particularidad, quizá las acciones particulares no tengan un reflejo muy grande en lo que sucede en la generalidad, pero la particularidad de una revolución es que las revoluciones, siempre las revoluciones tienen un carácter universal, nos afectan a todos. Y lo que sucedía en Alemania en ese entonces era que Napoleón estaba invadiendo Alemania, Napoleón estaba entrando triunfante, y fue cuando los alemanes se asumieron por primera vez alemanes. Algo los tenía que unificar, el sentido de la historia, la religión, la lengua, etcétera, etcétera. Y entonces el pensamiento comienza a configurarse, comienza a asentarse todos esos ideales que se estaban gestando o que ya habían estado ahí, comienzan a tener como una condensación. Es como cuando nosotros empezamos a condensar todo lo que hemos aprendido de la vida y llega un momento en el que nos paramos como enfrente de un espejo y nos damos cuenta de qué es lo que somos y qué es lo que hemos recorrido y qué es lo que nos ha hecho ser lo que somos, ¿sí? Cuando una persona se asume lo que es a través de lo que ha vivido, es una persona autoconsciente. Y este término, el de autoconciencia, se da por primera vez con los alemanes en el sentido histórico, ¿sí? Y esto es algo muy importante que después va a configurar gran parte del destino de una nación, ¿sí? Bueno, también aquí hay algo importante. Cuando se da esta conformación, existen varios, no es que todos o en todos se dé este tipo de autoconciencia, ¿sí? Pero de alguna manera es lo que estaba imperando en ese tiempo o es lo que se estaba gestando. Y existen movimientos que van siendo partes importantes para esta configuración del pensamiento. Ya les mencioné el romanticismo alemán, se da el idealismo alemán también como heredero en gran parte, en muchas partes de lo que es el romanticismo alemán. Entonces, bueno, el idealismo alemán, así como el romanticismo, tiene a una figura base del pensamiento alemán, que es Goethe. Todos ustedes lo conocen o lo han escuchado, ¿sí? Goethe, aparte de ser uno de los grandes personajes, ¿sí? Pese a no ser ni idealista ni romántico, él era el emblema principal, ¿sí?, del que se sostenían grandes pensadores. Los pensadores están, bueno, todos pensamos, obviamente, pero quien pone en práctica ese pensamiento, quien logra condensar lo que está sucediendo, ¿sí?, allá afuera en la calle, lo que está sucediendo en una nación, en el sentir, eran los que se ponían a escribir, ¿sí? Y todos ellos son herederos de él, ¿sí? Estamos hablando, de alguna manera tenían conexión directa o indirecta. Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, etc. ¿Sí? Todos tienen relación con Goethe de alguna manera, todos. Por una obra que si no la han leído deben leerla, que es el Fausto. Existe un párrafo, así pequeñito, toda la obra es grandiosa, pero existe un párrafo muy particular cuando el Fausto, para los que ya lo hayan leído, el Fausto dice que él se arroja a los brazos de la eternidad. Cuando el Fausto se está arrojando a los brazos de la eternidad, ahí está hablando de que todavía no hay un sentido de que la eternidad está en el tiempo. Y cuando se arroja a los brazos de la eternidad, de pronto escucha unas campanadas. Cuando escucha las campanadas, son las campanadas del tiempo, ¿sí? Las campanadas del tiempo le recuerdan al Fausto dos cosas: su finitud, porque es hombre, ¿sí? Es la finitud del ser mortal. Y le recuerdan que está inscrito en el tiempo. Esa finitud lo hace que esté en el tiempo, ¿sí? Y al estar en el tiempo va a tener que asumir su postura activa ante la vida. Va a tener que asumir la postura de estar en un aquí y en una hora. Y esa postura de estar en un aquí y en una hora, tiene una responsabilidad práctica, la responsabilidad de la praxis, del hacer, de la acción, ¿sí? Y esa figura del Fausto es la que configura todo el proceso del pensamiento alemán, ¿sí? Este imperativo
categórico, que es la razón del deber ser. ¿Sí? Con Kant, por ejemplo, es algo que nosotros llanamente decimos, no hagas lo que no quieras que te haga. ¿Sí? Es pensar, es un reflejo en el que nosotros pensamos de que si yo soy parte de una colectividad, de un mundo, y que estoy interconectada con personas, ¿sí? Lo que yo haga no solo está en mí, sino que le afecta al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. ¿Sí? Esa es asumir la postura de ser un hombre cosmopolita, de ser un hombre que estás en el mundo, porque eres ciudadano del mundo. No eres ciudadano de una nación, nada más eres ciudadano del mundo. Y este es un proceso que se va dando muy en particular en este siglo XIX. ¿Sí? La idea mitológica de traer de vuelta esos valores, de que el hombre está insertado en la naturaleza, de que el hombre se reconoce como naturaleza, no como ajeno a ella, hace que toda esta configuración tenga un sentido muy importante en la poesía, como ya les dije, en la música, en la literatura, etc. ¿Sí? Y entonces es aquí donde el pensamiento comienza a cobrar un sentido muy especial. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Hay algo básico, sí, es una noción básica que se tiene que ver, la noción de libertad. Así como para los franceses estaba la libertad, la igualdad y la fraternidad, para los alemanes la premisa básica era la libertad. ¿Por qué era la libertad? Bueno, cuando se escucha el himno de la Marsellesa, porque se está triunfando la revolución y porque Napoleón está pasando, si está invadiendo Alemania, está ayudando a Alemania, la libertad se vuelve un factor muy importante por lo siguiente. Para los alemanes de esta época, ser libre significa que si yo soy libre, para que un hombre sea libre, todos los hombres deben de ser libres. Esa es la libertad. La libertad no es para ellos como dicen, mi libertad está donde la tuya termina. La libertad solo se da en condición de que todos los hombres sean libres. ¿Sí? Y entonces escribe Friedrich Schiller el famoso himno de la alegría, si lo han escuchado. ¿Sí? Él escribe un poema, él era un romántico, y escribe este poema al cual Beethoven le pone la música. ¿Sí? El himno de la alegría nace como una contraparte de la Marsellesa, y nace porque como una configuración de esta libertad. La libertad, ¿en qué va a desembocar para los alemanes? En la alegría. Ese es el himno de la alegría. La libertad culmina con la alegría. La alegría desbordante, el desbordarse en la alegría, en la vida. Porque ese es uno de los elementos particulares. Y entonces cuando la lengua empieza, cuando la poesía se mezcla con esta música, la lengua empieza a cobrar otra configuración muy distinta y por lo tanto el pensamiento también. ¿Sí? Si estamos en igualdad de que el pensamiento y el lenguaje tienen una interconectividad, entonces esta formación de todo este proceso del pensamiento, de todos estos acontecimientos, hacen que el lenguaje empiece a configurarse de otra manera. ¿Sí? Para los idealistas alemanes, todo es actividad, todo es acción. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que todo sea actividad, que todo sea acción? Esto sugiere una responsabilidad de actuar. Sugiere que el sujeto es una persona que actúa, no es una persona sujeta a algo, ni que sujeta a algo, sino es una persona, es un hombre de acción, es una persona que actúa. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a ver, ustedes que están estudiando alemán, o muchos de ustedes que están estudiando alemán, ¿por qué creen que todos los sustantivos se escriben con mayúsculas? ¿De dónde viene la palabra sustantivo? Sustancia. Un sustantivo es un substantivo, es algo substancial, sustancial. Las sustancias, por ejemplo, para nosotros, algo sustancial es algo elemental, es algo esencial. ¿Sí? Eso es una sustancia. Hasta ahí estamos claros. Las sustancias, antes del siglo XIX, hasta el siglo XIX,
Para muchos pensamientos, las sustancias simplemente eran algo fijo, algo que no tenía movilidad, ¿sí? Porque eran sustancias absolutas. La diferencia es que existe el absoluto y lo absoluto. ¿Cuál es la diferencia entre el absoluto y lo absoluto? ¿Qué es lo que los hace diferentes? Que el absoluto es sustancia y lo absoluto es un objetivo. Lo absoluto es un objetivo, ¿sí? Esta diferencia empieza a ser marcada en el siglo XIX por los alemanes, ¿sí? Y esto hace que en el pensamiento las sustancias, los sustantivos, que se escriben con mayúscula, se escriben con mayúscula porque tienen esa importancia sustancial o esencial de las cosas, ¿sí? Pero tienen que tener una adjetivación para que se demuestre una acción, ¿sí? Por eso nosotros ponemos adjetivos antes de sustantivos muchas veces, que es cuando ustedes los declinan y eso es lo que les cuesta trabajo. Pero, ¿qué es lo que hace esta declinación de los adjetivos sobre los sustantivos? Les da acción a los sustantivos, les da actividad, ¿sí? Da actividad a los sustantivos, ¿por qué? Porque los sustantivos están configurados como un yo, como un sujeto que actúa. Por eso todos los sustantivos son mayúsculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son sujetos. Hagan de cuenta que cuando vean ya los sustantivos en mayúscula, es porque son sujetos que están actuando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese actuar tiene que ver, o es el reflejo del pensamiento, ¿sí? Que viene de un actuar, de un hacer, de tener una responsabilidad, ¿sí? No tener una sustancia fija que no se mueve. Nosotros en nuestra lengua no tenemos, los únicos que por ejemplo ponemos en mayúsculas son los nombres propios, cuando decimos Dios, algunas otras cosas, o cuando por ejemplo queremos resaltar un tema o algo, simplemente para resaltar, pero no lo hacemos como parte habitual de nuestra lengua, y los alemanes sí lo hacen, y es por eso que lo hacen, es por eso que el pensamiento alemán en su lenguaje lo utiliza, ¿sí? Entonces nosotros podemos encontrar los sustantivos como la vida, el perro, pues están en mayúscula. No es que sea lo mismo, a lo mejor decir el perro, el gato, el árbol, etc., para nosotros, pero para ellos sí. ¿Por qué? Porque tienen un sentido cosmopolita, tienen un sentido de que todo está unido por algo que se llama vida, por algo que se llama naturaleza, ¿sí? Por eso es que todos son mayúsculos, por eso es que todos son importantes. Y que cuando les vamos a dar una acción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a adjetivar. Esa es la importancia, ¿sí?, que existe en el reflejo del pensamiento en la lengua, por ejemplo. Y gran parte, como ya les dije, cuando se da este proceso en la formación en Francia, no es que los alemanes fueran acérrimos, así como contrarios de los franceses, pero sí hay una gran contrapartida, ¿sí?, por querer darle dinámica a la vida, al mundo, ¿sí? Los franceses mecanizaron la naturaleza, mecanizaron el mundo, ¿sí? No todos, pero se hizo como parte de esta revolución científica que hay en esta época. Y entonces con Alemania se trata de darle ese dinamismo otra vez, se trata de activarlo, ¿sí? Y el activar, el dar, el hacer, ¿sí?, ¿qué es lo que va a generar? Ya dijimos, es el proceso vital, es el proceso de la fuerza, de la voluntad, del hacer, del quehacer, de la acción, ¿sí?, del intempestivo, de lo que viene, de lo fuerte. Eso es la particularidad que hay no solo en la lengua, sino en el pensamiento, ¿sí? Y que bueno, eso es una parte esencial de lo que nosotros podemos conocer, podemos acceder, de lo que es el pensamiento alemán en su sentido más puro o más, pues como más básico, ¿sí? Existe también, hay una premisa, por ejemplo, alemana, que dice, y es una premisa que lo habla un autor, que dice que en toda herida hay un poder de recuperación. Esta herida de poder de recuperación tiene que ver con una actividad, si se fijan, ¿sí? Los alemanes, después de todo lo que han vivido, tienen un poder de recuperación impresionante.
su pensamiento, su lenguaje, es algo activo, es algo que los hace hacer, actuar. No pueden sucumbir, ¿sí? Este no poder sucumbir tiene que ver prácticamente con un mito que existe de los romanos, del asno, de los burros. Ustedes saben que los burros tienen digamos pues para nosotros es como el burro, el pobre burro que está fuera del mercado, el burro que va caminando bajo el sol, pero bueno, realmente los burros tienen historias mágicas o mitológicas, o están muy anclados a la mitología. Los burros para los romanos y los asnos, se dice que, bueno, le dieron al asno, Júpiter le dio al asno lo que es el poder de la juventud, el don de la juventud, y se lo puso cargando al burro para que el burro fuera cargándolo y llevarlo como a todos los hombres, ¿no? El poder, el don de la juventud. Y entonces el asno estaba muy cansado y llega a una fuente, y en esa fuente va a salir pues una serpiente, típico, ¿no? Siempre sale una serpiente. Entonces va a salir la serpiente le va a decir, puedes beber de esta agua y esta te va a gustar mucho, ¿no? Es un néctar que está buenísimo. Entonces pues el burro, bueno, pues el burro cayó y dijo, bueno, pues entonces me la tomo. Pero a cambio de eso le tenía que dar el tesoro que llevaba en su espalda. Entonces él regaló el don del lector de la juventud a cambio de un sorbo de agua. Y entonces, desde entonces es que las serpientes tienen el poder de mudar de piel. Ustedes sí sabían que las serpientes mudan de piel para no sucumbir, para no morirse. ¿Sí? Las serpientes tienen que mudar de piel para no morir en el intento. ¿Sí? Y entonces este anclaje es parte de un pensamiento alemán, ¿sí? Que se fue configurando. Porque no todos los alemanes de la época del siglo XIX pensaban igual. Había alemanes que se reían de los alemanes, había alemanes que eran en extremo nacionalistas. Claro está. Uno de los alemanes que se reía de esos alemanes era Nietzsche. Y Nietzsche es el que toma este mito, y por eso dice que los alemanes contestan como los burros, y que dicen sí, como el burro, ya. De ahí viene que contestan el ya como los burros, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces dice que solo aquellos que son autoconscientes de sí mismos son los que tienen ese poder de recuperación como la serpiente, ¿sí? Que para no sucumbir tienen que empezar a cambiar de piel, tienen que poder transformarse. Entonces, esta es una de las vertientes del pensamiento alemán, ¿sí? Esta es una de la gran parte. Y que para mí es lo más importante, o es de las cosas que más me gusta, o que yo he encontrado más satisfactorio al momento de meterme al estudio del pensamiento, ¿sí? Porque uno encuentra que el pensamiento, así como el pensamiento particular, lo que nosotros queremos, ¿qué es lo que decimos comúnmente? Cuando uno se está desarrollando en la vida, bueno, yo quiero ser feliz, yo quiero desbordar de felicidad, ¿sí? Pero lo que uno realmente se da cuenta es que a veces hasta en los momentos más difíciles existe un momento en el que uno se siente como el Fausto, que estás arrojado hacia los brazos de la eternidad y que no oyes campanada alguna. Y que en esos momentos en los que estás así como arrojado al asombro, a la contemplación total, es cuando tú sientes una alegría desbordante. La alegría tú la puedes sentir cuando estás triste, cuando estás nostálgico, cuando estás melancólico. Es una dulce alegría incluso cuando estás triste, ¿no? ¿Por qué? Porque sientes cuando corre como en tu sangre la vida, ¿sí? Y esto es muy típico de ciertos grupos o de ciertas partes o de ciertas vertientes del pensamiento alemán, ¿sí? El sentir que como la vida corre, no es que uno sea feliz por tener el último iPad, el último iPhone, el iPhone. Esas son cosas efímeras. Lo que hacen la alegría, lo que hacen digno de escribir el himno a la alegría, es ese proceso histórico. Es ese proceso en el que nosotros nos asumimos como hombres y como parte de un proceso histórico. Y que lo que sucedió en Francia, lo que sucedió en España, lo que sucede ahorita con los barcos, lo que quieran, nos está conformando como personas, ¿sí? Y yo creo
creo que esta es una de las grandes muestras, de las grandes enseñanzas, que vale la pena, aunque no seamos alemanes, ¿sí?, tomarlo como una medida de autoconciencia, de desarrollo, de autodesarrollo. Asumirnos desde el punto de vista de la libertad. Alguien va a ser libre en medida en que todos sean libres, ¿sí? Y en medida en la que todos sean libres, todos podríamos alcanzar esa alegría, ese himno a la alegría, el cantar ese himno a la alegría. Yo aquí, hay muchas versiones. Yo encontré una, bueno, la más pequeña de todas, porque no les podría poner algo que durara mucho. Supongo que todos la conocen. Pero el himno a la alegría, y es ahí en donde voy a concluir esto, el himno a la alegría, más que ser un himno también a la libertad, es un himno a la amistad. La amistad es otro de los puntos básicos del pensamiento alemán, ¿sí? ¿Cómo se dice amistad en alemán para los que están estudiando? ¿Sí? ¿Por qué la amistad creen ustedes que sea algo importante? ¿Por qué el himno de la alegría habla de la amistad? El himno de la alegría se le está cantando a su amigo, se le está cantando a un amigo. Nosotros cuando somos niños no la aprendemos de leyes, todo no la aprendemos así. La hermandad, la amistad. ¿Por qué creen ustedes que es importante la amistad? Porque el hombre necesita comunicarse con otros seres humanos, es indispensable. Sí. No puede no estar relacionado con objetos y cosas. Y porque en esa época, porque en el siglo XIX, y como es común en Europa y como es común en los alemanes, a veces es más cercano el amigo que la familia. ¿Sí? Porque lo más cercano que tenemos es el amigo, que es nuestro reflejo, que es nuestro referente. ¿Sí? Entonces la amistad empieza a cobrar un sentido, no solo de la libertad y de la alegría más acabada, ¿sí?, sino es un reflejo de esa, más que de una hermandad, sino del reflejo de que es parte también de lo que llamamos nosotros vida, que es parte de... Los alemanes tienen una especie de, digamos, como una metáfora de hablar de la amistad como hablar de dos estrellas. Eso lo podemos encontrar en muchos autores, ¿sí? Cuando alguien es amigo de alguien, son como dos estrellas que están es como están las estrellas, a cierta distancia, ¿no? Yo cuando era chiquita yo decía que las estrellas estaban a 2 dedos de distancia, porque si uno se acuesta, pues esas sí están a 2 dedos de distancia, efectivamente, vistos desde la Tierra, ¿sí? Así para ellos están los amigos, como a 2 dedos de distancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno en su singularidad, en su individualidad, puede ser reflejo, puede ser brillo de otro brillo, puede ser reflejo de otro, ¿sí? Y son parte de un mismo universo, de una misma cosmología, de una misma configuración.